Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vinicius Ferrari, soy ayudante de la segunda cátedra de anatomía y participante del equipo de sección de la misma. En este video vamos a hacer una demostración cadavérica del preparado de abdomen. Este video tiene como objetivos aplicar e integrar el conocimiento adquirido en las anteriores clases y orientar a los alumnos para el estudio de la anatomía por medio del preparado cadavérico. Empezamos desde una vista anterior de la región del abdomen. Desde la anatomía superficial podemos identificar el borde inferior del arco costal, el pliegue inguinal, que corresponde al ligamento inguinal hacia profundo, y el borde superior del pubis y la sínfisis pubiana. Para estudiar esta región la dividimos en 9 espacios, trazando 2 líneas verticales, medio claviculares, y 2 líneas horizontales. La superior, subcostal, pasa por el décimo cartílago costal, y la inferior, supracrestal, pasando por el extremo superior de la cresta ilíaca. De esta manera se divide el abdomen en 9 regiones superficiales. En la línea media, 3 regiones impares, que se nombran de superior hacia inferior, el epigastrio, la región umbilical y el hipogastrio. Hacia el lateral, 3 regiones pares, los hipocondrios, las regiones laterales o flancos y las regiones inguinales. Para estudiar la pared anterolateral y el contenido de la cavidad abdominal, se hace una sección en boca de horno, siguiendo el borde inferior de la parilla costal y luego de manera vertical hasta llegar a las crestas ilíacas. Una vez hecho el corte, se puede disecar y separar la piel y tejido adiposo subcutáneo de los planos musculares. En este plano podemos identificar los músculos anchos del abdomen. El más anterior es el músculo oblicuo externo del abdomen, el cual se identifica por sus fibras oblicuas de superior y lateral hacia inferior y medial. Hacia el posterior, vemos el músculo oblicuo interno del abdomen, con sus fibras oblicuas de inferior y lateral hacia superior y medial. Por último, si reclinamos los planos musculares, vemos hacia posterior el músculo transverso del abdomen, con sus fibras horizontales de medial hacia lateral. Los músculos rectos del abdomen se encuentran envueltos por su vaina, formada por las porciones aponeuróticas de los músculos anchos del abdomen. Desde la cara posterior de la pared anterolateral podemos marcar la línea arqueada, que señala el pasaje de las láminas aponeuróticas hacia anterior del recto. A este nivel también podemos observar a los vasos epigástricos inferiores ingresando a la vaina del recto. Por último, encontramos a nivel de la línea media el pliegue umbilical mediano y los pliegues umbilicales mediales, formados por los relieves en el peritoneo parietal anterior de los ligamentos umbilical mediano y umbilicales mediales. Nos acercaremos a la región inguinal. En esta región encontramos el conducto inguinal. Este es un conducto que comunica la cavidad abdominal con el perineo y los genitales externos, atravesando la pared anterolateral del abdomen. A la derecha podemos ver las inserciones del músculo oblicuo externo del abdomen a nivel del pubis. Estas van a delimitar el anillo inguinal superficial. Podemos marcar hacia medial el pilar medial y hacia lateral el pilar lateral. Hacia posterior encontramos el ligamento reflejo. Vale remarcar que este ligamento representa la inserción contralateral del oblicuo externo izquierdo. Entre los pilares encontramos las fibras intercrurales. De esta manera se forma el anillo inguinal superficial. En este preparado masculino podemos ver emerger desde el conducto inguinal el cordón espermático, que es su principal contenido en el hombre. En la región inguinal izquierda se seccionó la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen entre los pilares lateral y medial. De esta manera podemos ver hacia profundo el músculo oblicuo interno del abdomen, el cual se va a insertar hacia lateral en el ligamento inguinal y hacia medial en el pubis. Este se va a insertar en el pubis junto con el músculo transverso del abdomen. De esta manera se va a formar la hoz inguinal o el tendón conjunto. Así queda delimitado a la pared superior del conducto inguinal por el borde inferior de estos dos músculos. Y el límite inferior
queda formado por el ligamento inguinal. Volvemos a la cavidad abdominal con los órganos en su posición anatómica. Podemos marcar hacia superior el borde inferior del hígado, que ocupa la profundidad del hipocondrio derecho y del epigastrio. Hacia la izquierda vemos el estómago, en la profundidad del hipocondrio izquierdo y también del epigastrio. Marcamos la curvatura mayor del estómago y vemos como desde ella nace el aumento mayor. Si levantamos el aumento mayor, vemos hacia profundo el compartimiento inframesocólico. En él podemos marcar las asas yeyuniliales. Luego en la fosa ilíaca derecha vemos la porción terminal del ilion, continuándose con el ciego. El ciego se continúa con el colon ascendente, con el colon transverso, con el colon descendente, con el colon sigmoideo y por último con el recto. Este se encuentra en la cavidad pelviana. Si reclinamos el ciego hacia superior y anterior, vemos en su cara posterior el apéndice vermiforme. Estudiaremos ahora el abdomen supramesocólico. En este acercamiento a esta región podemos observar el hígado hacia superior y a la derecha y el estómago hacia inferior y a la izquierda. Marcamos nuevamente la curvatura mayor del estómago y vemos que hacia inferior está el aumento mayor. Si reclinamos el hígado hacia superior, vemos con mayor amplitud los órganos que se relacionan con su cara visceral. Podemos marcar el esófago y vemos cómo este se continúa con la curvatura menor del estómago. En este preparado que se disecó el aumento menor, vemos el tronco celíaco en la profundidad. Del tronco celíaco vemos salir la arteria gástrica izquierda en relación con la curvatura menor del estómago y hacia la derecha podemos marcar la arteria hepática común, yendo en dirección hacia el pedículo hepático. Otro órgano que encontramos a nivel supramesocólico es el vaso. Para encontrarlo, ingresamos con la mano en forma de cuchara en la región subfrénica izquierda, que se encuentra en la profundidad del hipocondrio izquierdo. Cuando lo sacamos hacia la superficie, vemos su borde superior. Este se ve marcado por sus escotaduras. Estas les dan el aspecto de borde dentado. Haremos ahora un acercamiento a la región celíaca y al pedículo hepático. Como vimos anteriormente, en esta región podemos encontrar a la arteria hepática común. Esta arteria se divide en sus dos ramas terminales, la arteria hepática propia y la arteria gastroduodenal. Vemos que desde la arteria hepática propia nace la arteria gástrica derecha. Luego de dar esta rama colateral, la arteria hepática propia se divide en sus dos ramas terminales, la arteria hepática izquierda y la arteria hepática derecha. Esta última va en dirección hacia los segmentos derechos del hígado y en su trayecto da origen a la arteria cística. De esta manera, el pedículo hepático queda formado por la arteria hepática propia hacia la izquierda, hacia la derecha por el conducto colédoco. Este está formado por la unión del conducto hepático con el conducto cístico. Por último, en un plano posterior, encontramos a la vena porta hepática. Pasaremos a estudiar los órganos ubicados hacia posterior del estómago. Para esto, rebatiremos el estómago hacia superior teniendo desde la curvatura mayor y del aumento mayor. Luego de ejecutar esta maniobra, vemos el colon transverso, el cual es reclinado hacia inferior junto con su meso. Así podemos ver con mayor amplitud el páncreas y el duodeno. Vemos que a partir del píloro empieza el duodeno. Podemos marcar
su porción superior, su porción descendente y luego su porción horizontal. La porción ascendente se ve cubierta por el mesocolon transverso y por las asas intestinales. Hacia medial de las porciones del duodeno observamos la cabeza del páncreas. Y hacia la izquierda el cuello, el cuerpo y la cola. Hacia inferior del cuello del páncreas encontramos a la arteria mesentérica superior y a su derecha la vena mesentérica superior. Hacia superior del cuello del páncreas vemos emerger el tronco celíaco y como desde este nace la arteria esplénica, que sigue el borde superior del cuerpo del páncreas. Por último, a nivel del hilio esplénico encontramos a la vena esplénica. Pasemos ahora al abdomen inframesocólico. A este nivel encontramos las asas intestinales y el colon, como vimos anteriormente. Estas estructuras están irrigadas por dos arterias principales, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Para encontrar la arteria mesentérica superior, tenemos las asas yeyunoileales y las desplazamos en dirección hacia la fosa ilíaca izquierda. Así podemos marcar a la arteria mesentérica superior en relación con el mesenterio. Vemos como desde su cara izquierda nacen las ramas yeyunoileales y desde su cara derecha podemos encontrar a la arteria ilocólica. Esta arteria se va a dividir en diferentes ramas antes de llegar al ciego. Hacia la izquierda encontramos a la rama ilial. Esas se van a astomosar con la rama terminal derecha de la mesentérica superior. En dirección hacia el ciego encontramos a la arteria cecal anterior y posterior a ella encontramos a la arteria cecal posterior. En dirección al colon ascendente encontramos la rama cólica y por último encontramos a la arteria apendicular. Esta va a pasar posterior a la unión iliocecal para entrar en el mesoapéndice e irrigar el apéndice vermiforme. Para encontrar a la arteria mesentérica inferior, tenemos las asas yeyunoileales y las desplazamos en dirección hacia la fosa ilíaca derecha. Con esta maniobra podemos marcar a la arteria mesentérica inferior. Vemos que de manera colateral nace la arteria cólica izquierda y más hacia inferior el tronco de las arterias sigmoideas. Luego de dar sus ramas, la arteria mesentérica inferior se continúa como arteria rectal superior. Por último, vemos hacia la izquierda de la arteria la vena mesentérica inferior. Por último, estudiaremos el compartimiento retroperitoneal. Para llegar a este compartimiento fue necesario sacar a los órganos envueltos por el peritoneo y disecar el peritoneo parietal posterior y el tejido adiposo retroperitoneal. De esta manera se puede apreciar los órganos ubicados en este compartimiento. En la línea media y en íntima relación con la columna lumbar encontramos a la arteria aorta abdominal. Esta sigue su trayecto vertical y se bifurca para dar origen a las arterias ilíacas comunes derecha y ilíaca común izquierda. Estas a su vez se dividen en las arterias ilíacas externas y ilíacas internas. Vemos también a nivel de la bifurcación aórtica la arteria sacra media. Esta sigue su trayecto en la cara anterior del sacro. La arteria aorta abdominal aporta la mayor parte de la irrigación para la cavidad abdominal. Como sus ramas colaterales anteriores, vemos el tronco celíaco, naciendo a nivel de T12 y marcados por el hiato aórtico. La arteria mesentérica superior, naciendo a nivel de L1, y la arteria mesentérica inferior, que sigue su trayecto en dirección a la pelvis para continuarse como rectal superior. Hacia la derecha de la aorta abdominal encontramos a la vena cava inferior, formada por la unión de las venas ilíacas comunes derecha y ilíaca común izquierda. Estas están en un plano posterior a la arteria.
Si seccionamos y reclinamos a la vena cava inferior, vemos hacia posterior la arteria renal derecha, naciendo de la aorta. En un plano anterior, encontramos a la vena renal derecha, drenando en la vena cava inferior. Hacia la izquierda, vemos a la arteria renal izquierda, naciendo de la aorta abdominal. Y en un plano anterior, vemos a la vena renal izquierda. Esta drena en la vena cava inferior, pasando entre la aorta abdominal y la arteria mesentérica superior. Si reclinamos el riñón izquierdo hacia medial, vemos la cara posterior del hilio renal, donde podemos encontrar a la pelvis renal. Esta se continúa hacia inferior con el uréter. A partir de sus relaciones, el uréter se va a dividir en diferentes porciones. La primera es la porción abdominal. En esta porción vemos el uréter relacionándose con el músculo psoas mayor y menor y con los vasos ilíacos. Luego de pasar anterior a los vasos ilíacos, vemos que el uréter sigue su trayecto en dirección hacia la pelvis, donde encontramos las porciones pelviana e intramural. En relación a la columna lumbar, encontramos a la cadena simpática lumbar. Esta sigue de manera vertical, relacionándose con la cara anterolateral de los cuerpos vertebrales. Vemos también que ahí encontramos a los ganglios simpáticos lumbares. Si reclinamos a la arteria aorta, vemos nacer de su cara posterior las arterias lumbares. Por último, en el compartimiento retroperitoneal encontramos a la formación del plexo lumbar. Podemos marcar el nervio hilo hipogástrico en relación con la cara posterior del músculo psoas mayor. Hacia inferior vemos una variante anatómica, donde parecería que el nervio hilo inguinal está naciendo de forma tardía por medio de dos raíces y luego uniéndose con el nervio cutáneo femoral lateral. En la cara anterior del músculo psoas mayor encontramos al nervio genitofemoral. Hacia el lateral del músculo psoas mayor vemos el nervio femoral. Por último, para encontrar el nervio obturador, desplazamos a los vasos ilíacos y encontramos el nervio obturador en el fondo de la fosa iliolumbar. Me gustaría agradecer a todas las personas que con mucho empeño y predisposición hicieron posible este video. Gracias por su atención y espero que les haya sido útil y que lo hayan disfrutado.